Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Estamos cursando la materia de dibujo mecánico asistido por computador. En esta ocasión vamos a presentarles el ensamble y simulación del mecanismo biela manivela oblicua. Nuestro grupo está conformado por Jeremy Veiga, William Delgado, Brian Ruiz, Eduardo Oña y Eric Oña. El NRC es 6926. A continuación vamos a presentar el funcionamiento del ensamblaje del mecanismo llamado manivela oblicua. Se tiene como objetivo mostrar cómo funciona ese tipo de mecanismo mediante el ensamblaje y animación en el software Inventor. A continuación, una breve descripción del mecanismo. El mecanismo manivela oblicua. Una manivela, por lo tanto, es un elemento que tiene ciertas máquinas para conferir de forma manual un movimiento rotatorio. Esto quiere decir que las manivelas forman parte de un mecanismo que permite transmitir el movimiento. Las manivelas pueden transformar un movimiento rectilíneo en un movimiento circular o ejecutar el proceso inverso. El denominado mecanismo de biela manivela es un ejemplo clave que se puede ver en los motores de combustión interna. A continuación se dará una breve descripción de las partes del mecanismo. Listo, este es el soporte. Gírale un poco más. Bien, el soporte está diseñado para estar sujeto a dos tornillos. Podemos ver que las partes circulares superior e inferior es donde este será ajustado. Esas dos secciones serán donde se tendrá que ensamblar. Los criterios, las características son: el material que se eligió fue oro, los fillets que utilizamos fue de 4 milímetros y solamente en las partes circulares utilizamos chaflanes de 4 milímetros. A continuación, una explicación sobre los tornillos. Los tornillos fueron fabricados de metal que tiene una forma hexagonal y estos se fueron posicionados en los ejes que le van a permitir al mecanismo realizar un movimiento óptimo y el movimiento desviado en base al movimiento circular que se le proporcione al inicio. Esto permitirá moverse a la parte de la base de mejor manera. A continuación, el proceso de ensamblaje del soporte con las tuercas. Para esto vamos a la opción llamada Constraint y tenemos que seleccionar el eje del soporte, pero el eje que pase por todo el soporte para poder alinear con el eje que pase por las dos tuercas. Para hacer esto es necesario acercarse un poco más, darle clic y aplicar. Una vez que la aplicamos nos damos cuenta que nuestra pieza se mueve en todo este eje. Entonces podemos hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es rotar la pieza para poder asegurarme que esté bien alineada. Aquí en esta parte es donde irá colocado el brazo y debe ensamblado el brazo y que debe estar insertado en la parte hueca del soporte. Entonces podemos decir que ya tenemos ensamblado lo que vendría a ser nuestra primera parte del mecanismo. Continuando con el ensamblado de la pieza, lo que resta hacer aquí es insertar este brazo en la parte hueca de la pieza de la base, exactamente en esta cara de aquí que podemos ver, y posteriormente darle la animación para que la pieza realice el movimiento deseado. Para el ensamblaje de esta pieza, que viene así como la manivela en la parte hueca de esta pieza, nos vamos a la parte de Constraint. La única diferencia es que vamos a usar el comando que dice tangente, ya que si nosotros nos damos cuenta, esta parte de aquí básicamente describe, está descrita por una circunferencia. Por lo tanto tiene una cara la cual la vamos a seleccionar y que ese va a ser el punto por el cual la punta del brazo se va a encontrar rotando. Al momento que aparece esta flecha, ya que esa es la cara que va a entrar en contacto a través de un punto de tangencia en la cara que ya mencioné de la anterior figura. Seleccionamos el comando, vemos que ya entra en tangencia
entre en un punto de tangencia a ambas caras y le damos a aplicar. Listo, ahora ya tenemos nuestra pieza aquí. Lo que restaría hacer es que el eje de esta tuerca quede al mismo nivel del eje de la pieza, o sea, de esta parte de aquí del brazo. Entonces para esto vamos a usar el constraint, pero ya vamos a usar como un comando normal, en el cual se va a alinear el eje de la tuerca de esta manera, ahí, con el eje de este de aquí. Entonces ahí vemos que ya se encuentra alineado de forma correcta, para lo cual le damos a aplicar y ya estaría nuestro brazo ya estaría alineado de tal forma que se dé un punto de tangencia entre esta pieza y la cara que seleccionamos de esta otra pieza. Ahora básicamente lo que restaría es darle la animación para que la pieza realice su movimiento. Una vez que tenemos la manivela ensamblada, podemos ver que ya se puede dar movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es darle animación para que la manivela se pueda mover por sí sola. Para eso vamos a realizar un constraint de ángulo entre el eje X y la parte vertical de la manivela. En este caso vemos ya se seleccionó la parte vertical y le vamos a poner en directed angle y le vamos a dar a aplicar. Una vez aplicado eso, nos vamos a la opción donde está señalado el ángulo. Le vamos a dar clic derecho en drive y en la parte que nos dice end le vamos a poner 100.000 por ejemplo. Una vez que le demos 100.000 vamos a ver cómo se puede animar por sí solo. Y listo, también podemos dar la velocidad, si es más rápido o si es más lento, y eso sería todo del ensamble.